Modelado y diagrama PID de un proceso de destilación. Los integrantes son García Martínez, Isaura Alejandra y Gutiérrez Barajas, Jocelyn. La destilación es una operación que tiene como fin la separación de dos o más líquidos miscibles entre sí por medio de una ebullición. La destilación por plato se lleva a cabo por etapas con ayuda de platos perforados, y estos platos siempre están uno encima del otro. Proporcionan una mezcla íntima entre las corrientes de líquido y vapor. Las columnas de destilación tienen dos posibles configuraciones por producción continua por lotes. La destilación por lotes o destilación batch, que es la que nosotros usaremos, ocurre en un estado inestable debido a que la composición de la materia prima cargada varía con el tiempo. Las primeras trazas que se obtienen son ricas en el compuesto más volátil, pero a medida en que procede la vaporización, el contenido de este compuesto va disminuyendo. El desarrollo de este proyecto tiene como objetivo realizar el modelo matemático de una columna de destilación batch e implementar la simulación de dicho modelo, así como elaborar el diagrama de instrumentación y tubería adecuado para la columna de destilación, que se encuentra dentro de las instalaciones del CUSEI en el Laboratorio de Ingeniería Química. El proceso de destilación por lotes tiene grandes ventajas. Una de ellas es que requiere un gasto energético menor para ponerla a trabajar, una carga inicial menor y como resultado obtenemos un producto rico en pureza. Las leyes fundamentales en las que se basa el modelo matemático son 1. La ecuación de continuidad o bien balance de masa por el principio de la conservación de masa. 2. La ecuación de continuidad por componente, ya que los componentes químicos no se conservan, sino que aumentan o disminuyen según la reacción o el proceso en el que se están sometiendo. Y 3. La ecuación de conservación de energía. Para realizar el desarrollo del modelo matemático se consideraron las siguientes suposiciones: una mezcla binaria ideal, la volatilidad relativa es constante, el alimento inicial es un líquido saturado, los flujos son molares, el calor latente es constante. Esto quiere decir que por cada mol de líquido que se vaporiza, un mol de vapor se condensa. Se dividió la columna en zonas y se realizó un balance de masa, componente y energía, dando las siguientes ecuaciones. Esta es la zona de alimentación de nuestra muestra principal. En la entrada tenemos el líquido saturado que vamos a destilar, el cual se calienta hasta que se vaporiza, por lo que el vapor sube al plato 8 y el líquido que no se vaporizó regresa al reboiler. Gracias a las suposiciones que se hicieron anteriormente, podemos decir que en el plato 2 al plato 8 tienen el mismo comportamiento, donde la entrada de cada plato sería el líquido que está cayendo del plato superior y el vapor que sube del plato inferior. En la salida tenemos el vapor condensado en forma de líquido que cae al plato inferior y el líquido vaporizado que sube al plato superior. En el plato 1 se tiene un balance diferente a los demás platos, ya que en esta zona entra un reflujo del condensador en forma de líquido y la única salida que se tiene es el líquido que no se vaporizó y cae al plato de abajo, ya que el calor latente es constante, el flujo de vapor que entra y el que sale son iguales, así que el término se elimina. En la zona del condensador y el decantador, la única entrada es el vapor que sale de la parte superior de la columna y donde se enfriará con agua fría. En las ecuaciones de masa y componente no se toma en cuenta el flujo de agua fría, ya que no está afectando directamente al destilado final, pero en la ecuación de energía sí se toma en cuenta, ya que el flujo de agua fría se usa como refrigerante para llevar a cabo la condensación del producto. Con el fin de elaborar la simulación del modelado que se obtuvo y comprender el funcionamiento de la columna de destilación, se realizaron las siguientes consideraciones. La alimentación es una mezcla ideal y binaria de etanol-agua, que se encuentra a una temperatura de saturación con una carga inicial de 8.5 moles. La volatilidad es constante, la acumulación de vapor es despreciable, la acumulación de líquido es conocida, la columna cuenta con un número de platos de 8, la presión del proceso es constante, el proceso es adiabático y el condensador es total. Para obtener la curva de equilibrio de un sistema binario se utilizaron las siguientes ecuaciones, donde X es la fracción líquido, Y la fracción vapor y alfa la volatilidad. En la gráfica se muestra la curva de equilibrio que se obtuvo en la simulación. La línea azul es la relación entre la fracción vapor y la de líquido. Entre más alejados estés de la línea de 45 grados, en este caso la roja, mayor es la diferencia entre la fracción mol del compuesto más volátil en la fase líquido y la fase vapor. Por lo tanto, es más fácil lograr la separación. Aquí se puede observar el comportamiento del reboiler a medida que avanza el tiempo.
Esta gráfica está dividida en dos. En la parte superior se puede ver cómo va disminuyendo la mezcla inicial que se cargó en el reboiler, la cual va descendiendo de forma lineal, ya que el calor que se le proporciona por la resistencia es constante, y como mencionamos, el proceso es adiabático. Se puede apreciar una línea constante en 7.7 aproximadamente, que es el límite físico. Esto quiere decir que en el reboiler ya no hay alcohol, solamente se contiene el agua. En la gráfica inferior se aprecia cómo va disminuyendo la concentración de la mezcla que inicialmente tenía una concentración de 0.15 para el alcohol, en la cual se logra apreciar una ligera curva. Después se aprecia una línea recta en cero. Esto es la limitación física, es decir, ya no hay alcohol en el reboiler, por lo tanto, si se continúa la destilación, se obtendrá el producto 2, que en este caso es agua. Una columna con rectificación se usa para mejorar la eficiencia de un destilador discontinuo. El reflujo se instala sobre la parte superior del destilador. La operación de un destilador discontinuo con columna se analiza utilizando un diagrama de McHale-Tills con la siguiente ecuación para la línea de operación. Esta columna de destilación tiene dos configuraciones en cuanto a la rectificación del destilado: reflujo constante y variable. Al reflujo constante se establece un reflujo concreto, el cual va a ser el mismo durante toda la destilación, permitiendo obtener un producto de composición variable. La destilación termina cuando se alcanzó el objetivo propuesto, es decir, la concentración promedio del destilado. Cuando el sistema opera con reflujo constante, da como resultado que la composición del destilado varía, por lo que el diagrama de McHale-Tills tendrá líneas de operación con la misma pendiente. En esta simulación se estableció un destilado promedio de 0.87 y un reflujo de 10. En la gráfica se observa este comportamiento. En el primer instante de tiempo, la concentración del reboiler es mayor, por lo cual proporciona un mayor destilado. En el segundo instante es la línea amarilla, en el tercero es la línea verde y por último la línea café, que en este caso el reboiler solo cuenta con una concentración de 0.0459 y un destilado de 0.8. Todas estas líneas de equilibrio en esta configuración tienen la misma pendiente y se puede ver como a menor concentración en el reboiler se necesitan más etapas para alcanzar un mayor destilado. A reflujo variable se restablece una razón externa al reflujo, la cual va cambiando con diferentes intervalos de tiempo. Esto permite obtener una composición constante en el destilado. El diagrama de McHale-Tills para este caso tendría líneas de operación de diferentes pendientes, situadas de tal forma que se requiera el mismo número de etapas ideales para pasar desde la concentración del destilado hasta la concentración de los fondos en todo momento. Para determinar la relación de reflujo es preciso realizar un cálculo por prueba y error, puesto que el último escalón trazado sobre la supuesta línea de operación debe coincidir exactamente con la concentración de los fondos. En la gráfica se muestra el comportamiento deseado cuando se usa reflujo variable. En esta configuración se estableció un destilado de 0.9091 y como se sabe que la columna cuenta con 8 platos, se realizó a prueba y error el cálculo del reflujo, ya que la línea de operación varía. En el primer instante de tiempo, la línea de operación está en azul marino, con sus etapas trazadas en café, y para dar la razón del destilado, se requirió un reflujo de 1.77. En el segundo instante de tiempo, la línea está en amarillo, con sus platos trazados en morado, y para alcanzar el destilado se estableció un reflujo necesario del 2.08. En el siguiente instante, la línea de operación es la línea verde con sus platos en lila, y el reflujo necesario fue de 3.10. Y por último, en la línea de operación café con sus platos en azul, fue necesario un reflujo de 6.42. Con esta variación de reflujo se logró mantener constante un destilado del 0.9091. La configuración más usada en la práctica es reflujo constante, ya que es un poco más fácil al no tener que estar moviendo tanto el reflujo, pero también tiene su desventaja. Se debe realizar un análisis continuo del producto destilado para saber cuándo detener la destilación. En el diagrama que se presenta se muestra cada equipo con su respectivo nombre, las tuberías por las cuales están unidos y la instrumentación necesaria. Iniciando con la descripción de los lazos de temperatura, se puede observar que todos los lazos excepto el 9 comparten los mismos elementos, que son un sensor de temperatura análogo montado en campo,
2. La señal neumática. 3. El relevador de temperatura análogo montado en campo. 4. Señal eléctrica. Y 5. El indicador de temperatura análogo montado en panel. El lazo 9, que es el único diferente, está conformado por 1. Sensor de temperatura análogo montado en campo. 2. Señal neumática. 3. Relevador de temperatura análogo montado en campo. 4. Señal eléctrica. 5. Controlador indicador de temperatura análogo montado en panel. 6. Señal eléctrica. 7. Resistencia. Los lazos de presión de la torre son 1. Transmisor de presión con medidor análogo y montado en campo. Y 2. Manómetro. Existe un lazo de nivel instalado en el reboiler para avisar al operador si el nivel de mezcla es bajo, para evitar así un posible daño del equipo. El lazo está conformado por 1. Sensor de nivel análogo montado en campo. 2. Señal neumática. 3. Relevador de nivel análogo montado en campo. 4. Señal eléctrica. 5. Indicador de nivel análogo montado en panel. 6. Señal eléctrica. Y 7. Alarma de bajo o alto nivel análogo montado en panel. Hay un lazo de tiempo que se encuentra en la válvula de reflujo, siendo la única parte de la torre de destilación multifuncional que sí está automatizada, ya que en el controlador seleccionas una cantidad de tiempo específica para que las compuertas de la válvula se abran y den paso al reflujo. Este lazo de tiempo cuenta con 3 componentes. 1. Controlador indicador de tiempo análogo montado en panel. 2. Señal eléctrica. Y 3. Válvula neumática de control de 3 vías para entrada de reflujo. Con la simulación se puede demostrar que el modelo matemático que se propuso para el sistema es adecuado y funcional, siendo así que nos ayudó a visualizar el comportamiento de cada parte del proceso de destilación conforme avanza el tiempo. Como se mencionó anteriormente, durante la explicación de los resultados, el reflujo constante es más amigable al no tener que estar moviendo el reflujo, mientras que su desventaja es tener que analizar repetidamente el producto para detener el proceso cuando se alcance el destilado promedio. Con el diagrama PID se visualiza la instrumentación que el proceso de destilación debería tener para que sea operable, así como se muestra que la torre de destilación multifuncional no es automatizada, sino que necesita de un operador. En conclusión, se cumplieron con los 3 objetivos del proyecto. En base al modelado matemático que se obtuvo, se realizó una simulación en MATLAB, para la cual fue necesario investigar datos para evaluarla. En esta simulación se puede obtener un entendimiento previo para la realización de una práctica, así como también se puede calcular la eficiencia del proceso, ya que la simulación se basa en valores constantes que en la realidad no lo son. Un diagrama de instrumentación y tuberías de la columna hará que pueda ser más sencillo visualizar físicamente cada componente y los sensores que ésta tiene, así como la función que tiene el controlador en el proceso. De esta manera se podrá realizar un mantenimiento adecuado del equipo de laboratorio cuando sea necesario.